Pues sí, efectivamente está esta iniciativa que va a terminar de matar lo que conocimos como la Comisión Federal de Competencia Económica, que tenía su estructura, que tenían, digamos, se formaba de especialistas que le sabían al negocio, que le sabían en la materia, eran evaluados, llegaban los más calificados y eso es lo que tenemos por lo menos hasta esta noche. Y por cierto, esta noche me da mucho gusto acompañar a mis amigos, compañeros. Lourdes Mendoza, por favor, ¿Qué tal, permítanme, José Luis, caballeros. ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. Las damas primero, por supuesto. Edgar Chabot, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás, Y Mauricio Gerardo? Flores. Aquí estamos viendo cómo se desgaja pues estos pilares de una economía abierta. Una economía que incluyó también democracia y participación de los ciudadanos durante 40 años. Y que no fue fruto de la casualidad, fue fruto de una lucha constante de gente de muchas corrientes ideológicas para abrir los caminos de la discusión, de la libertad de comercio, de inversión. Y la Comisión Federal de Competencia Económica pues empezó siendo un proyecto que creció afortunadamente. Yo recuerdo decisiones muy importantes que llegó a tomar, aún en contra del propio gobierno, y se espantaba uno, o sea, ay, como que le están haciendo ojos feos al gobierno cuando quiere fusionar a Aeroméxico y a Mexicana. Digo, ya Mexicana, bueno, sí existe, pero algo, ¿no? Perdón. Bueno, algo. En ese momento estaba esa... también se opusieron, por ejemplo, a ciertas concentraciones en la industria de papel higiénico. ¿Te acuerdas? Sí, que fue un asunto de la mayor importancia porque pues no conozco a alguien que no lo use. Y fueron tomando decisiones de un calado muy relevante, hasta en productos médicos recientemente, antes de que le dieran CRAN en la gasolina, al alacrán. Y hoy quieren sustituirlo, una agencia que tenía científicos, por una oficina de gobierno. Sí, creo que están pidiendo ahí que tenga experiencia en asuntos económicos, pero hasta ahí, ¿eh? O sea, hasta ahí nada más, Mauricio. José Luis, la verdad es que, a ver, hay que irse un poquito más para atrás para entender cómo estamos regresando al mismo punto. A ver, el régimen de la Revolución Mexicana, los del PRI, etcétera, crearon un modelo de desarrollo económico de capitalismo de cuates y repartieron un determinado tipo de privilegios a uno, a otro. En función de eso, el tema del crecimiento económico se vio cerrado, ¿no? Llegó un momento en que ya fue imposible seguir creciendo a las tasas que se habían crecido normalmente. ¿Qué es lo que se demandaba? Una economía abierta, y ahí venía la gran discusión entre aquellos que proponían la apertura total y aquellos que decían no, el crecimiento hacia adentro. Finalmente la tendencia en el mundo en general fue hacia la apertura, hacia el mercado libre, hacia la idea de ver América del Norte como una zona de gran poder, de integración, etcétera, con el TLC. En el momento en que este paradigma, digámoslo así, este esquema, empieza a desmoronarse, ¿qué es lo que pasa? Que esta idea de regresar algo así, ya no te digo al mundo de los 50, sino de los 30, modelos proteccionistas, cerrazón de fronteras, producción que tiene que ver más con intereses locales que con beneficiar al consumidor. Cuando llegas a eso, pues simple y sencillamente una Comisión Federal de Competencia que fue creada explícitamente en función de ese otro modelo de apertura, liberalización y de tratar de romper esa idea del capitalismo de cuates en la que vivimos durante mucho tiempo. Y creo que finalmente de lo que se trata ahora es precisamente de regresar a eso. Cuando dicen hay que retomar el mando de la economía del país, el Estado tiene que recuperar la rectoría, lo que está diciendo es, ya no me interesa si es libre competencia o no, me interesa que se defienda y que se apoye aquello que desde el propio gobierno como ejecutor del Estado está dispuesto a imponer. Y en función de eso es que te importa un cacahuate si a quien nombras sabe de economía o sabe de apertura, etcétera. Las decisiones se van a tomar desde el Ejecutivo como se hacían hasta los años 90. Sí, la iniciativa señala que sería, digamos, dependería de la Secretaría de Economía. De ahí dependería, pero sería prácticamente lo mismo. Una estructura del gobierno, ¿no? Los comisionados los va a proponer el Ejecutivo, ¿no?
está el Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto en lo que acaba de decir, es una cosa rarísima. Haz de cuenta que ¿De estamos... dónde vienes tú? No, pues yo de... Haz de cuenta que hoy estoy como si estuviera ahí Ricardo Rafael, ¿verdad? Saludos y saludos a Ricardo Rafael. Está dormido ahorita. ¿Por qué no estoy de acuerdo? O sea, ¿en qué no estoy de acuerdo de que dices que era un capitalismo de cuates? Pues el que están viviendo estos desde hace 7 años. Porque estos son priistas. Por eso, que aprendieron muy bien. Y una cosa muy diferente es, si tuvimos un PRI de los 70s, de 70 años, un PRI que tuvo muchísimos errores, sin lugar a dudas, pero un PRI, perdón, y ya sé que me van a matar en redes, pero pues, me tienes sin cuidado, ¿no? Sí, construyó. Construyó el IMSS, construyó el Infonavit, construyó, ¿qué crees? Carreteras. La COFESE, ¿qué crees? Permitió también que se construyera todo lo que tuvimos hasta el día de hoy. Entonces, dentro de los errores que tuvo el PRI, sí, sin lugar a dudas, o sea, Peña Nieto se fue, pues, de boca, por no decirlo de otra manera, con... Al otro lado. ¿no? Con el cinismo, con la forma de la corrupción, pero sobre todo era ese cinismo con el que nos decían, ya sé que la prensa no aplaude, ¿verdad? Pues sí, no nos iba a... Pero nada más, así por recordar una cosa. ¿Se acuerdan de Lady Profeco? Claro. Inmediatamente, su papá teniendo culpa o no de que no le dejaron entrar a un restaurante en la Conducef, lo movió. En estos 7 años que llevamos, o sí, 6 años más 6 años y medio, de la 4T más su segundo piso, no hemos visto a uno que hayan movido de su silla. No importa que tenga muertos como el del Instituto Nacional de Migración. Fíjate, estamos a días, Mauricio, yo te conocí en el mundo financiero tal cual. Hace un año yo no nada más documenté que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores era espurio. ¿Por qué? Porque había mentido para que cumplir los reglamentos que se tenían para poder ser el director general, que tenía acusaciones de acoso laboral, acoso sexual y violación. Y no nada más no lo corrieron, no pasó nada. ¿Y qué creen? Pasó el sexenio, se quedó y sigue ahí. Y la semana que entra lo vamos a ver sentado en la misma mesa con la presidenta que dice que son tiempos de mujeres, con Victoria, la gobernadora del Banco de México, y seguramente también va a estar Altagracia. Entonces, a diferencia de este PRI, o sea, sí entiendo lo que decías, pero todo lo que nos costó como mexicanos tanto trabajo construir, hoy se está acabando. Y hay un tema que por lo menos en esta mesa de 4, 2 lo tenemos en la mesa y ustedes 2 lo tienen guardado. El celular. ¿Se acuerdan cuando nosotros contratábamos el celular? Claro, y carísimo. En una empresa y no había manera de cambiarte de compañía? Era casi pedirle a Dios que bajara. Y además era carísimo. Y que nos hablara. Esto fue gracias a la COFESE. ¿Se acuerdan que también los bancos, las cuentas de los bancos no te podías cambiar? Tenías el encaje legal. Y todo eso fue porque el PRI empezó desde Salinas de Gortari a abrirnos al mundo mundial. Y los de izquierda, es que de izquierda... No, bueno. A ver, Lourdes, creo que no estamos hablándonos igual. No, eso nos queda muy claro. Así que todo hay clases. Pero bueno, lo que queda claro, o sea, lo que quiero un poco aclarar es el hecho de que el modelo priista antes de la apertura es a lo que aspira el gobierno actual. O sea, a un modelo de cerrazón que uno diría, los 60, están los 60, los 70, los 40, los 30. Pero eso era el mundo, ¿no? Sí, yo entiendo que tiene que ver también con la corriente del mundo. Yo creo que la gran diferencia frente a lo que tú mencionas, que me parece importante, es que mientras los priistas armaban lo que era un modelo de crecimiento para mantenerse, lo que hemos visto en los últimos 7 años es un modelo de destrucción. Exacto. Se echaron todo. O sea, el aeropuerto, el tema de Pemex, sí, el de Mauricio. La Comisión Federal de Electricidad tiene problemas el suministro médico de una manera no somos Dinamarca. No, pero ya merito, la próxima semana.
Hablaba Lourdes, y quiero aprovechar lo que señalaba Lourdes, de todas esas no opciones que tenían los consumidores, porque no tenías opción. No. ¿Acuerdan de los televisores Telefunken, se acuerdan? Aquellos que eran, o de los coches Rambler, que eran vehículos hechos por el Estado. O cuando íbamos a Aurrera, que ya ni existe, Sí, Aurrera que se fue convirtiendo después. ¿no? Ya no le sigues. Pero no había productos del mundo. Todo eran las... Pues estábamos así cerrados. A ver, uno de los principios fundamentales era crear la idea de que, o generar un modelo de crecimiento sin monopolios. Y esto era un problema de poder real, porque una Comisión Federal de Competencia, aventándose contra monopolios que existían y existen en distintas partes todavía, te alteran el mercado. Monopolios y el gobierno como monopsomio. O sea, el gobierno dice, a ver, solo el que compra soy yo. Aquí hay una opción compradora y una opción vendedora. El consumidor no me interesa. Y fíjate que en la iniciativa hay una parte en la motivación que dan que realmente me parece patológica. Tengo que decirlo, patológica. Dicen que los modelos de libre competencia, de la competencia antimonopólica, es una herramienta de la izquierda, porque debe de garantizar que no se haya esa desigualdad y ese abuso sobre los ciudadanos. No, la competencia, el modelo de competencia fue precisamente para empoderar al ciudadano, darle la oportunidad opciones de consumo y de inversión. De servicio. De crecer. De precio. Ajá, no de control. Porque también en esa misma, no me la terminé de leer, son 297 páginas, Oye, no soy diputado. ¿Y como para qué la vas a leer si de todas maneras la van a aprobar? Pues para decirles... Para saber qué es lo que van a aprobar. Pero, pero lo que voy es que no hay diálogo. No hay diálogo. Es que ese es lo más feo, el monopolio de la verdad. Así es, ese quizás es el más profundo. Y algo que obviamente tiende a dañar finalmente a la economía mexicana es esta idea de que es el propio gobierno el que va a establecer quién genera acciones monopólicas y quién no. O sea, aquí no hay un estudio técnico sobre mercados. Aquí hay una decisión política desde la Presidencia de la República para determinar quién sí y quién no. Partiendo del principio, además, que el gobierno es el que tiene la sartén por el mango y los monopolios estatales, esos no se tocan. No se tocan. Pemex hasta que reviente el hilo. No, y además agrega, la propia iniciativa le agrega, dice, y además todo lo que apruebe el Congreso y además las empresas productivas del Estado. Digo, ¿cuál? Digo, dijiste Pemex, pero pues... Pero no es productiva. ¿No? Ya no son empresas estatales. Ni tampoco el Tren Maya. Ni el AIFA. Ni Dos Bocas. Andalucía. Bueno, Dos Bocas, se trata de ver quién algún día dice más cuando nombres. refine. Cuando refine. Y mexicana. Y un punto importante otra vez es, los gobiernos están para hacer políticas públicas para que los empresarios generen los empleos. El gobierno no genera empleos, los generan los empresarios. Luego, entonces, las políticas públicas que están haciendo nos están dejando sin certeza jurídica y que aunque ellos digan que sí se está invirtiendo en el país, como la semana pasada, que fueron y dijeron, ay, vamos a invertir tantos millones en México, se está invirtiendo lo mínimo indispensable para mantener lo que ya se tiene aquí. Pero no son inversiones nuevas. No, ni para crecer un centímetro. Es nada para más para que se siga. A ver, ahí está el dato. El dato es muy claro. El sexenio, o sea, teníamos un crecimiento del 2% durante muchos años, que era un crecimiento insuficiente, 20 sin duda años. alguna, ¿no? 20 años. Cuando te ponías a analizar por dónde estaba el asunto, veías que los estados del centro para el norte tenían un crecimiento muy alto y los estados del centro hacia el sur eran los que le bajaban el promedio. Y bueno, esta era sigue siendo el grave problema. Y ahora resulta que la única forma de crecer, decían, era básicamente a partir de la intervención del Estado y el impulso a la economía. ¿Cuál es tu resultado de esto? Por lo menos durante el sexenio de López Obrador el crecimiento es cero o cercano. Y una a cero. deuda adicional de 9 billones de pesos. O sea que la relación PIB con deuda se te aumenta de forma brutal porque además no tuviste nada de crecimiento. Oye, porque es que hicimos grandes carreteras, híjole, no.
Oye, es que hicimos hospitales tampoco. Oye, es que creamos infraestructura. No, era simplemente para el gasto De corriente 4 proyectos. y los berrinches del presidente. San se acabó. Entonces, creo que esas son las grandes diferencias y tristemente, y una vez más, es los que todos somos consumidores. Así es. ¿Quién va a perder más? ¿Quién va a perder menos? Todos vamos a perder por igual, pero sin competencia, el peor es el pueblo bueno y sabio que ellos dicen tanto estar defendiendo. Bueno, pero ya va a haber una canasta hiperbásica que en las tiendas del bienestar la podrán adquirir con alegría, ¿no? Cuando empiezas a ponerle lemas a los Chocolates. No, deja los chocolates. A todo lo que tiene que ver con empresas del Estado. Lo que estás haciendo es intentando crear un Estado en paralelo que viva básicamente del subsidio de la gente. Hoy tuvimos el mejor ejemplo. Hoy tuvimos un simulacro como si hubiéramos tenido un terremoto de 8 puntos no sé cuántos. ¿Y saben qué fue lo que más sorprendió? El recadito que nos llegó en los celulares, que decía que era un simulacro y que lo estaba dando la presidenta de la República. Ay, perdón, que no tenemos protección civil. Y vuelves a la misma. Es otra vez las narrativas de yo gobierno, te estoy ayudando. Tú no te preocupes. Yo soy. No, te estoy yo te estoy ayudando a que no te vas a morir. No, o sea, eso ya no existía en los gobiernos que teníamos. Priistas. El Estado soy yo, dice. El Estado soy yo mando y yo sé hacer lo que yo quiero. Nos quedamos con mucho en el tintero. Ya habrá ocasión de retomar este tema porque todavía le falta. Gracias, Lourdes. Bueno, esperemos, ¿verdad? Esperemos que podamos y que no nos censuren. Muchas gracias. Gracias, Que nos Erla. bajen de red. Gracias, Mauricio. Les haga la Siempre es un boca, gusto. Gracias. Gracias a usted. Siga hacia el ADN 40. A continuación, Todo Personal. Buenas noches.